Bueno, muy buenos días a todas, a todos, a todos también. Espero que se encuentren muy bien. Como ustedes saben, el día de hoy en nuestro semillero continuamos con la lectura de Buber, de nuestro último capítulo del, del texto de Martin Buber, Yo y tú, que estamos desarrollando. Y bueno, como es costumbre, pues comenzamos con una ronda de comentarios al respecto de este texto. Y bueno, yo tenía varios comentarios, pues digamos, comienzo yo. Eh, Tenía varios comentarios un poco al margen, por supuesto, me excusan, pero de pronto no todos no todos están en la misma orientación de los intereses del propio Uber. Yo me apropié, digamos, del texto e hice mi propia como lectura o mi propio aprovechamiento del texto, probablemente con otros fines. Pero claro, yo tenía muy en mente cuando tomé mis notas ayer en la tarde y esta mañana tenía muy en mente todavía la conferencia de Luisa Paz Rodríguez, en la que algunos de ustedes estuvieron y bueno, y que de pronto también se relaciona mucho con los temas que hemos tratado en el semillero antes. Antes hemos visto la distinción entre Körper y Leib, entre el cuerpo como objeto, por así decirlo, y el cuerpo como cuerpo vivido. Y, y yo pensé, digamos, que aquí también tenemos algo parecido en el fondo. Y quería, digamos, relacionarlo, por ejemplo, con esa distinción. Y es que hay una especie de tú visto desde el ello y un tú visto desde el encuentro con ese tú. Hay dos formas de experimentar o de vivenciar el tú. Un tú visto como desde el mundo del ello y un tú visto como encuentro, un tú como objeto y un tú como otra cosa, como presencia o encuentro con él. Y lo mismo con el yo. También podemos hablar del yo del mundo del ello, que se opone al tú del mundo del ello, y el yo pleno, unificado, que sale al encuentro del tú. Y por supuesto también la propia relación yo-tú la podemos pensar desde el mundo del ello como una mera relación de objetos y una tú como encuentro relacional, presencia, plenitud del encuentro. Ese era entonces mi primer comentario, esta semejanza, digamos, que hay entre dos formas de ver las cosas y pues por supuesto el peso está en el encuentro, digamos, pleno de la relación yo-tú y no en la relación vista como dos objetos que están ahí en una mera relación. Mi segundo comentario tenía que ver entonces también con la irreductibilidad de la relación yo-tú, que es muy interesante. Digamos que uno podría pensar que en estas aproximaciones que tienen un interés religioso, digamos, hacia el tú eterno, hacia Dios, pues uno podría pensar en una unidad con Dios o en una indiferencia, una identidad plena con Dios como búsqueda o algo por el estilo. Pero precisamente esas posiciones son criticadas por Buber y es muy interesante que para él, incluso en la relación con el tú originario, con el tú divino, hay una irreductibilidad de la relación. El yo no es sin el tú y el tú no es sin el yo. Y entonces hay una fuerte crítica a las posiciones filosóficas y religiosas y místicas que suponen un repliegue sobre el yo o un tú convertido en ello. Y esto me ha parecido verdaderamente interesante, es decir, es claramente un filósofo que piensa incluso la relación con lo divino como una relación dialógica, pero, pero también una relación dialógica con ciertas particularidades, porque uno podría pensar que hay eh, algo así como dos mundos completamente separados, uno de los cuales es más importante y al cual no podemos acceder, este mundo, digamos, de las ideas, etcétera, pero también hay en Buber, y este es mi tercer comentario, la idea de que lo divino no está en otro plano, o la experiencia de lo divino no está en un plano fuera de los seres humanos al que deberíamos escapar o al que deberíamos ir, sino que está en todas las cosas que encontramos eh,
en el mundo que vivimos y que se trata, digamos, de asistir a esas cosas en presencia. Entonces también es una relación dialógica muy interesante que no puede sustraerse, que es irreductible, incluso con respecto a lo divino, pero que no está en otro plano, sino que está en el plano del mundo del que no podemos ni debemos escapar. Y entonces, digamos que la diferencia estaría en la forma como asumimos, en la actitud que asumimos, en el modo de comportarnos, en el modo de dejar que se presente la plenitud o algo por el estilo. Y eso pues me pareció muy interesante y por supuesto ese modo de comportarse pues puede encontrar mucho eco en otras filosofías, incluso muy recientes. Eh, Frente a la técnica, pienso en lo de Hartmut Rosa, frente a la aceleración, por ejemplo, y la resonancia, se podría leer también en diálogo con esto. Mi cuarto comentario, bueno, tengo varios que eh, tiene que ver con la imposibilidad, ya lo había mencionado antes en otros encuentros, con la imposibilidad de dar cuenta de la relación misma que cobija al yo y al tú. Y es que eh, toda teoría que proponga apropiarse de ese tú eterno, eh, finalmente termina destrozando la experiencia de ese fenómeno. Todo intento de aprender el fenómeno supone una destrucción del propio fenómeno. Y esto me parece que es un problema como he dicho en otras ocasiones, aparece en fenomenología varias veces, incluso aparece relacionado con el problema de las categorías fenomenológicas, que en cierta forma objetualizan y entonces se necesita una forma de entender una teoría de las categorías que no haga del fenómeno un objeto, puesto que el fenómeno mismo en su darse no es tampoco un objeto. Entonces, ese es un problema que está ahí presente. Y bueno, tengo dos comentarios más. Eh, y es que también en relación con la conferencia de ayer, estaba pensando en el modelo dialógico de la intencionalidad que se presenta en varios autores, pues sobre todo como de la línea hermenéutica que arranca, por decirlo así, con Heidegger. Eh, y es que Luisa Paz Rodríguez en su conferencia se refirió a tres términos que configuran como la intencionalidad en el joven Heidegger y me pareció interesante o me parecen muy interesantes. Ella habló de ser concernido por el mundo en el que digamos, la relación de alguna manera va del ser humano al mundo, ser concernido, ¿no? El mundo le concierne a uno y uno como que se dirige a él, pero también ser interpelado por el mundo en donde uno como que responde al llamado o a la exigencia que le plantea el mundo. Y ella habló también de correspondencia al mundo que, que responde como al doble movimiento, ¿no? En donde uno es interpelado por el mundo, pero también uno se entrega a ello o corresponde a ello. Y ese modelo es ciertamente algo dialógico también. Digamos que me hizo pensar esta lectura de Buber en el carácter dialógico que muchas veces tienen los modelos de la intencionalidad que son muy importantes en filosofía hermenéutica sobre todo. Y eso me llevó a acordarme de unos pasajes de Gadamer, en verdad y método, que parecen muy inspirados en esto de Buber y quizás también pensaría yo, aunque tampoco conozco suficientemente este autor, en el concepto de participación desarrollado por el teólogo Bultmann, que fue alumno de Heidegger y de Husserl, y que se inspiró grandemente en Heidegger para desarrollar también una teología. Y él desarrollaba un concepto como de participación que es muy cercano a la idea de encuentro aquí en Buber. Pero quería compartirles algunos pasajes si me permiten
les voy a compartir los textos para que los tengan en pantalla también, aunque no me voy a demorar mucho exponiéndolos. Es una cosa muy rápida. Permítanme un segundo. A ver aquí. Bueno, de pronto lo ven un poco pequeño, voy a agrandarlo un poquito más. Este es un texto de Verdad y Método. Aparece en el capítulo dedicado al tema de la experiencia y leo solamente algunas líneas. De alguna manera, el modelo dialógico se traslada a la relación con la historia y la tradición. Y dice Gadamer, refiriéndose a la experiencia con la tradición, dice, esta es la que tiene que acceder a la experiencia de la tradición tiene que acceder a la experiencia. Sin embargo, la tradición no es un simple acontecer que pueda conocerse y dominarse por la experiencia, sino que es lenguaje, esto es, habla por sí misma como lo haría un tú. El tú no es un objeto, sino que se comporta con respecto a objetos. Por esto no debe malinterpretarse como si la tradición, como si en la tradición lo que en ella accede a la experiencia se comprendiese como la opinión de otro, que es a la vez un tú. Bueno, ahí me detengo ahí. Es interesante esto de que la tradición es un tú, habla como lo hace un tú, y el tú no puede ser visto como un objeto. Verlo como un objeto significa reducir su alcance. Y aquí hay otro texto donde lo dice con otras palabras. Dice lo siguiente, bueno, creo que ahí lo alcanzan a leer, está abajo donde está el ratón. Es claro que la experiencia del tú tiene que ser algo específico por el hecho de que el tú no es un objeto, sino que él mismo se comporta respecto a uno. En este sentido, los momentos estructurales de la experiencia que hemos destacado antes tendrán que verse modificados. La idea es que el tú la experiencia del tú no nos deja indiferentes. De alguna manera, la experiencia del tú nos transforma, porque nosotros tampoco nos comportamos frente al tú como uno se comporta frente a un objeto. Y un último pasaje en donde habla de esto tiene que ver con la idea de salirse reflexivamente de la relación vital, que es una forma de destruir esa relación vital. Les leo acá. Es como en la relación entre el yo y el tú. El que se sale reflexivamente de la reciprocidad de esta relación la altera y destruye su vinculatividad moral. De la misma manera que el que se sale reflexivamente de la relación vital con la tradición destruye el verdadero sentido de esta. Entonces me acordé, digamos, de esos pasajes, los encontré por fortuna y veo de alguna manera que hay una, digamos, profunda cercanía entre este texto de Martin Buber y el modelo dialógico imperante en varios autores, digamos, de la tradición fenomenológica y hermenéutica. Quería compartirles esto. Bueno, esos serían mis comentarios iniciales sobre este tema. ¿Quién quiere continuar? Bueno, yo quisiera mencionar algo, por favor. Por favor, Daniel, adelante. Sí, bueno, pues en primer lugar me llama muchísimo la atención que el profesor Andrés hable de la relación dialógica con lo divino, porque, bueno, si bien esta tercera parte me pareció tal vez la más complicada de las tres partes del libro, siento que esa es como de las pocas, de alguna manera, de las pocas ideas que logré entender. Eh, Precisamente en esto mismo no sé si se ha acertado decir que Buber pareciera ser una crítica como en general a las dos formas de ascetismo, tanto al ascetismo intramundano como al extramundano. No sé si pudiéramos hablar de una forma de ascetismo sui generis acá, un ascetismo dialógico, porque si bien sobre todo en la página 65, me llama mucho la atención cómo termina el párrafo central, que es apartar la vista del mundo no es dirigirse a Dios, empecinarse en el mundo tampoco es acercarse a Dios, pero quien ve el mundo en él está en su presencia. Entonces es por eso que acá pareciera una crítica, una denuncia a ambas formas de ascetismo, que me llaman mucho la atención, o sea, sobre todo porque ya a través de lo demás del texto también
pues hace otras referencias pues pues a espiritualidades orientales, particularmente el budismo. Em, entonces, sí, si bien es un texto bastante complicado, pues me llamó la atención esa parte. Y bueno, y ya sobre otro comentario, sobre todo en lo referente a la conferencia de la doctora Luisa Paz, también me llama mucho la atención el tema de la relación dialógica con el mundo y bueno, pues también me llamó mucho la atención que el profesor José Luis tuvo eh, pues una duda que yo compartí, que inicialmente como que tuve la misma intuición de no comprender muy bien por qué la corporalidad ya no es medio vida, pero en Merleau-Ponty se sigue hablando de todas maneras de la corporalidad como vehículo. Y es precisamente a partir como de esta, sí, como de esta cualidad como constitutiva de la corporalidad que me llama la atención que eh, pues acá recordé un artículo de María Carmen López Sáenz que concluye que en Fenomenología de la Percepción Merleau-Ponty demostró que la dialéctica es el mejor modo de dar cuenta del otro y del yo sin reducirlo. O sea que toda comprensión de intersubjetividad necesariamente tiene que darse de manera dialéctica. Entonces les leo rápidamente la cita. Merleau-Ponty demostró que la dialéctica es el mejor modo de dar cuenta del otro y del yo sin reducirlos. El otro se me revela de manera dialéctica como presencia-ausencia, presentación a presentación. Paralelamente, la sociabilidad primordial es al mismo tiempo dada y construida, o si se quiere, es una de sus estructuras dialécticas que siempre están abiertas. El acceso al otro implica una relación recíproca. En la experiencia del otro, experimento la experiencia que él tiene de mí. Entonces, bueno, sé que tal vez mis reflexiones no están muy desarrolladas, pero más o menos tengo estas primeras intuiciones que quería compartir. Muchas gracias. Daniel, gracias, pero antes de que te cierres el micrófono, ¿cómo se llama el artículo de María Carmen López? Tienes el micrófono cerrado. Ay, perdón, ya tenía cerrado el Tranquilo, ahora micrófono. sí. El artículo se llama Intersubjetividad trascendental y mundo social. Este es del año 94. Y mundo social. Perfecto, muy interesante. Muchísimas gracias. Listo. ¿Quién quiere continuar? Bueno, pues yo quería esperar un poco a las impresiones de los demás, pero no sé si alguien quiere pasar antes, porque, digamos, yo tengo que admitir que este texto me ha costado mucho emocionalmente, o sea, yo suelo comprometerme mucho con lo que leo. Entonces, cuando suelo leer un autor y defenderlo hasta la muerte mientras lo estoy leyendo, pero con ese me ha gustado, me ha pasado todo lo contrario. Dime. ¿Has experimentado con ese texto los sentimientos incómodos? Sí, tal cual. O sea, me, pero con este autor me pasa todo lo contrario, que estoy peleando con él todo el tiempo y me molesta todo el tiempo. Impresionante, no sé por qué. Y este, digamos, yo destaco como las virtudes fuertes que tiene, que creo que iba en la misma línea que tú presentaste, Andrés, destacar la irreductibilidad de la relación yo-tú, de pensar la experiencia de lo divino en el plano del mundo, digamos, creo que hay ideas muy potentes, pero hay tres cosas que me molestan un montón. La primera, yo creo que hay una crítica muy fuerte, digamos, la idea que quedó en la segunda parte, donde recordábamos que yo decía que me parecía como medio, que podía ser peligroso esta idea de que hay unos acontecimientos fundacionales y que los pueblos que acceden a esos acontecimientos, digamos, como relacionales originarios, pues revivirían esa experiencia fuerte y radical del Yotú y que habría una necesidad de retomarlos, de volver, no solo conmemorar un poco en el sentido cristiano, sino de revivir esas experiencias aconteciales originarias. Entonces, esa idea como me quedó haciendo ruido, aquí yo siento que en el fondo hay
hay una idea de lo judío muy fuerte, de la espiritualidad judía muy fuerte, y a partir de ese suelo va criticando a todo lo demás, o sea, como que todas esas relaciones son insuficientes. Por eso se va contra la lectura, digamos, acomoda, no sé hasta qué punto se sostengan las críticas, pero digamos, contra las lecturas yohanistas, tampoco con las budistas dice voy hasta la primera parte donde está este proceso de unificación del yo, pero el siguiente paso con el Buda ya no, con las Upanishads tampoco, entonces siento como que la experiencia de la espiritualidad judía está demasiado presente, pero demasiado presente no es la expresión, pero pues la voy a utilizar. De alguna manera ese suelo le sirve para descalificar a los demás. Y allí entonces comencé a sentir yo una suerte de molestia, pero insisto, debe ser que me ha pasado y de pronto ya estoy leyendo con un prejuicio muy fuerte. Entonces esa crítica a lo no judío, sin decir explícitamente, a mí me causó problema. A mí me causó problema y de nuevo creo que también cometí el error de haber revisado un poco su biografía, saber que había una suerte de sionismo allí cultural de fondo, o sea, no era solo que era un autor judío, Husserl era judío, sino que efectivamente además era sionista. Entonces, este tipo de ideas puede ser que estén funcionando como prejuicios, y lo admito, y que me lleve a hacer este tipo de lecturas. Entonces, eso fue una primera cosa que me iba molestando. Entonces, claro, ahí uno entiende que la experiencia de lo divino se tenga que dar en el terreno del mundo. Por eso critica tan fuertemente a aquellos que buscan una suerte de unidad con ese yo espiritual, porque dice, no, pues yo me uno, pero yo sigo viviendo acá. Entonces, ¿de qué me sirve unirme y estar allá, tener ese momento de éxtasis, si la vida aquí sigue pasando? Y eso, digamos, está de nuevo muy anclado en una visión de mundo muy judía, ¿no? Como que aquí es donde nos jugamos la vida, y pues esa relación sí hay que tenerla, pero hay que tenerla porque acá es donde nos jugamos la vida, y digamos, y con las consecuencias que uno pudiera sacar de allí, ¿no? Entonces, por ese lado, eso a mí me generaba una molestia como permanente. Un fuerte antropocentrismo, una idea de que, digamos, que todo va en ascenso hacia lo humano, ¿no? Y que lo humano efectivamente sería una suerte de cúspide. Recuerden la relación que plantea el ejemplo con los gatos, con los animales, donde dice, hey, los ojos de los animales, el lenguaje de los animales, pero el animal casero, el gato que me ve, dice ya como que tiene algo más de humano, ¿no? O sea, como que sí hay una tendencia a que la cosa va en ascenso, y que lo más digno, incluso dice, no trata a los humanos como animales, ¿no? O sea, de frente dice, no, cuando hablamos con los animales, o sea, somos una cosa diferente. Entonces hay un fuerte antropocentrismo en este texto, que pues bueno, que se entiende, o sea, que es una posición, o sea, no es que diga que el principio esté mal, sino es su posición, pero yo creo que eso también uno puede problematizarlo bastante, porque hay una idea antropocéntrica bastante fuerte. Y es que tengo por aquí cosas como puros comentarios desordenados porque no logré articularlos en mi cabeza. Creo que hay una teoría de los sentimientos que valdría la pena explorar. Esa me llamó mucho la atención. Lo que pasa es que la trata como en 2 paginitas nomás, como página y media nomás. Esa teoría de los sentimientos me llamó mucho la atención, pero como no tiene suficiente desarrollo, creo que valdría la pena un poco mirar las pistas que da allí, y si uno pudiera efectivamente con el tiempo elaborar algo, o revisar si él tiene de pronto algo más elaborado en esa línea. Porque plantea, digamos, una idea de los sentimientos muy vinculada al yo, o sea, como si los sentimientos fueran una cosa puramente interna, y eso pues sí, en alguna medida va en contra de la tradición radicalmente fenomenológica, ¿no? Digamos, desde el principio todo, o sea, la idea es que los sentimientos tienen un carácter intencional, y a pesar, no podemos nosotros decir jamás que es una cosa, digamos, que le pertenezca al individuo, sino que el sentimiento siempre está dirigido hacia, ¿no? Y que no puede haber un sentimiento sin un sentimiento de algo. Pero aquí había algunas líneas que me llamaron la atención sobre eso, la posibilidad de una teoría de los sentimientos. Y para finalizar, insisto, discúlpenme porque hice comentarios así como muy
aislados unos de otros, no logré tejerlo yo en mi cabeza, tomaba puntos y yo decía, pero ¿cómo los articulo y no los logré bien? Y hubo otra idea que, si bien es interesante, no deja de parecerme también peligrosa. Y es esta idea de que en la relación yo-tú vinculada al vocablo Dios incluye las otras, ¿no? O sea, esa relación yo-tú con ese tú que está invocado en el vocablo Dios es la relación suprema e incluye las demás. Y de nuevo, para mí eso puede tener, uno puede de ahí sacar como conclusiones que pudieran ser complicadas, ¿no? Insisto, debe ser que yo de entrada les ofrezco disculpas porque creo que leí muy prejuiciosamente el texto. Entonces, de entrada les ofrezco disculpas por eso. Listo, bueno, y bueno, sigue, se mantiene esa idea muy maniquea, ¿no? El ello es el mundo de los enajenados, mientras que el mundo del tú es incluso utiliza esa expresión, ¿no? O sea, el que se dirige al mundo así es una persona enajenada, ¿no? Son los enajenados. Y los de relación yo-tú es más auténtico. Entonces, esa idea así tan maniquea a mí me sigue causando muchos problemas. Qué pena, insisto. O sea, Muchísimas gracias, José Luis. ¿Quién más quiere continuar? Bueno, a ver, yo digo algunas cositas. Lo primero es que también me parece un texto frente al cual no tengo muchos elementos ni históricos, ni religiosos, ni teológicos, ni políticos para comprenderlo en su justa dimensión, porque yo creo que este texto está haciendo referencia constantes a la historia, a su militancia política, filosófica también. Entonces, yo voy a hablar desde lo prácticamente, no sé si será muy simplista, pero desde lo que me conmueve, porque de todas maneras hay asuntos aquí que tocan con la dimensión religiosa del ser humano. Y a mí para mí eso siempre ha sido una pregunta. Yo me he sentido como muy intoxicada por la religión que, que ha sido de mi familia, por mi ambiente, por la ciudad. Esto es una cosa muy religiosa, pero una religión que nada tiene que ver con los planteamientos que hace acá. Entonces, pues desde ahí voy a dar pues, como algunas opiniones sobre lo que yo veo que para él, ¿qué significa Dios? ¿Qué significa ser religioso? ¿Qué significa la comunidad en ese contexto religioso político? ¿Sí? Y también como la última partecita que quiero hablar es como de la dimensión política de la teología, en general las teologías, ¿cierto? Bueno, entonces, lo primero, frente a Dios, estoy de acuerdo, ¿sí? Que es un Dios vivo. Inclusive por ahí más o menos en la página 66 dice, no se puede separar uno del camino de la vida para encontrar a Dios. A mí me parece que desde el primer momento él dice la prolongación de la relación tú es el tú eterno, es Dios, ¿sí? Concebir ahí esa presencia de Dios en la relación con el tú, y es ahí donde está, no es abstracto. Inclusive a mí me llama la atención que se denomine tú eterno, ¿sí? No dice es tú, y si es tú, está el encuentro, está el otro, está el diálogo. Entonces, ahí es donde está Dios. A mí eso me parece muy importante. Y es centro. Sí, yo veo que este hombre es muy religioso, pero ahora hablo pues como de otros asuntos de lo de como religioso.
Frente a eso, todas esas doctrinas del repliegue ya sea hacia sí mismo, el repliegue hacia el universo, que no tengo mucho conocimiento de ellas, pero sí logro entender la crítica ahí es que desconocen la relación con el tú, ¿sí? Se salen de lo terrenal, se salen de la cotidianidad y ahí no está Dios, ¿sí? Pues puedes encontrar una plenitud, pero no hay una presencia de ese tú y de encuentro. Entonces yo veo que frente a esa unificación, es como ese repliegue, él habla más bien y lo ha tratado durante los otros capítulos de una compenetración, ¿sí? Que es diferente. La compenetración, yo veo que ahí está incluyéndose el yo con el tú, se está incluyendo el mundo, se está incluyendo la naturaleza, se está incluyendo el sentido, ¿sí? Es muy abarcante la compenetración, se abre al mundo. Bueno, ese es como primer pensamiento que tuve. Ahora, respecto a lo religioso, por supuesto, y debido pues como lo anterior, religión es relación con Dios, una relación con Dios que pasa es por el otro, por la vida, por mis preguntas, por mis deseos. Él habla, no hay un mundo separado, en algún momento lo dice, está lo emotivo, está lo instintivo, todo eso hace parte ahí de esa relación con el otro, conmigo, con Dios. Es interesante y pues ya como términos teológicos que abarcan esta religiosidad, dijéramos, me parece que están también traspasados por lo no astral. Y como yo vivo tan intoxicada, entonces a mí me parece muy interesante, por ejemplo, cuando habla de revelación, ¿sí? La revelación no es una cosa por allá, más allá del más allá, no. Él habla, es una fuerza que crea vínculos, es un llamado, es una misión. Entonces, esto a mí, pues, esto es interesante. A mí personalmente, cuando habla del reino de Dios, no está hablando de otra vida, de la otra vida, del más allá, de cuando entonces ya estemos en la plenitud. No, él está hablando, es que es la comunidad, es aquí, y el paradigma es el diálogo. Entonces, pues como que aterriza esos términos tan teológicos, tan abstractos, tan dogmáticos, tan fundamentalistas, los aterriza y lo mismo la salvación y la redención como horizontes de sentido, ¿sí? Como de la idea, bueno, es hacer presente a Dios y se hace presentes en la comunidad y en la relación con el tú. Y la conversión como volver la mirada al tú. Entonces son asuntos que han sido muy, pues que yo los he vivido de una manera muy abstracta y muy interesada políticamente también, desde todo el andamiaje capitalista, si lo queremos decir. Entonces yo veo que aquí necesariamente tiene que estar hablando de una experiencia que lo ha conmovido, como se decía la otra vez, es la guerra, es la persecución, es el sentirse extraño, es el tener que salir. No sé, hay muchas cosas que motivan que lo teológico se aterrice. Respecto ya pues como a la comunidad, que pienso que es otro elemento bien fundamental en la religión judía, ¿sí? La comunidad como la alteridad, ¿sí? Ahí está encerrada la alteridad y es una construcción. No se da si yo rezo mucho o si yo obedezco mucho, no, es una cosa del aquí y del ahora. Es una construcción, es una elección también.
y yo también soy elegido ahí. Eso también me parece muy importante, porque no solo es que yo haga una elección, sino que a mí también me elige el tú. Yo estoy ahí como en ese intercambio, como elegida por el otro. Eso da sentido, eso da sentido de vida. Y me pareció interesante como la diferencia que él hace entre lo que es la comunidad y lo que es la sociedad, ¿cierto? Él dice, la sociedad es una masa de individuos, ahí no hay encuentro, ahí no hay relación, ahí hay alienación, ¿sí? La comunidad es otro asunto, es un asunto más de decisión que de masa. Y ya en la última partecita, como la dimensión política con la teología, me parece que el discurso teológico de él es un discurso, es un discurso que es muy político y que tiene a Dios como referente ético. Está dentro de la vida y toca la existencia. Pues, eso es como lo que yo percibí. Frente a otro discurso del cual soy víctima, es un discurso teológico capitalista, ¿cierto? Donde está el Dios fuera de la vida, donde la salvación también está, es cuando te mueres, ¿sí? Que te lo vas a ganar el cielo, no importa pues como el sufrimiento que pueda haber acá. Dios está cosificado, ¿sí? Dios es una abstracción, no es una relación ni un encuentro. Este es el discurso que está como a la mano del discurso del patriarcalismo, del racismo, ¿sí? De los discursos hegemónicos. O sea, lo teológico es tremendamente político, ¿sí? Porque igual desde lo teológico puedes alienar o puedes subvertir. Y a mí me parece que es muy importante uno incluir lo teológico en estos asuntos, porque queramos o no, somos humanos y tenemos una dimensión religiosa, según el punto de vista desde donde uno se enfoque, pero está. Y entonces aquí yo pensaba un poco en las teologías, ¿sí? Pensaba de pronto que he tenido más cercana es la teología de la liberación. Yo veo que hay cierta alusión. Yo sé pues que eso fue en 1923, estamos en este, pero son como rasgos, son como características que uno dice, en la teología de la liberación también está ese Dios que es un rostro y un rostro sufriente y que está exigiendo justicia, ¿sí? El reino de Dios es la tarea de lograr la comunidad, la solidaridad, la denuncia. Entonces veo que, no sé, encontré como cierta cercanía, ¿sí? Y me parece como tan importante haber leído este texto, aún tan difícil, porque creo que qué bueno familiarizarnos con otras filosofías, en este caso con otras teologías, la teología y las filosofías, por ejemplo, africanas, asiáticas, la indígena, ¿sí? Hay mundos muy interesantes que le abren a uno su horizonte de vida, ¿sí? Es pues los comentarios que tenía. Muchísimas gracias, querida Ana Mercedes, por compartirnos lo que te conmueve del texto. Muchas gracias. ¿Quién más quiere continuar? Bueno, yo quiero comentar. Adelante. Pues a mí también me parece muy difícil el texto. Pues de entrada, digamos que cuando dice, cuando habla del tú eterno,
Pues digamos que me parece que ese tú eterno salió ahí como debajo de la manga. Pues obviamente sabemos que en algún momento iba a hablar de Dios y digamos que todo el tiempo habíamos estado, o yo por lo menos había estado esperando que apareciera como el peso, digamos, que le iba a dar como a la teología, digamos así. Y pues no sé, digamos que me parecía ahí como como de la nada, ¿no? Singular, es una mirada hacia el tú eterno. Eh, mm, digamos que a mí la reflexión que hace me pareció, no sé, yo no sé si es muy judía. Yo, yo, yo lo veía más como panteísta, parecía como más espinosista. Eh, no sé, no siento que sea muy religioso en el sentido de espiritualidad y de sentimiento religioso, sino como tratando de mostrar esa relación, el yo y el tú, y fundamentando, digamos, que a Dios en ese tú eterno. Pero realmente lo que quiero decir es que no vi realmente una experiencia mística o una experiencia religiosa plasmada en el texto, o no lo sentí así. Entonces, pues no sé hasta qué punto lo que decía José Luis, el profe Juan Luis, que no estoy viendo acá, estoy en el celular. Um, Luis, ¿te refieres a José José Luis? Luis, Luis, José Luis, qué pena. tranquilo. Sí, efectivamente haya un propósito aquí como de un pueblo. No siento esa mística, no siento ese fervor, digámoslo así, sino más bien es, a mi modo de ver, sin tener una lectura así muy articulada del texto, una presentación plana, una presentación como sin mayor efervescencia, por lo menos lo siento así. Quizá ya al final cuando dice que la salvación es lo único en donde se ve como algo de fervor. Entonces, eso digamos que no me atrapó, digamos, la lectura en ese sentido, no logro ver aquí como una experiencia realmente eh, eh, espiritual, digámoslo así. Eh, y pues sí vi como algunas ideas que me llamaron la atención, que me parecen interesantes de pensar. El tema de la mirada, a mí me pareció curioso que se sintiera interpelado por un gato, ¿no? En casa tenemos 4 gatos. Yo aún no me he sentido interpelado, pero digamos, creo que lo que plantea es todas las preguntas que pueden surgir alrededor de estar en presencia con un animal. Eh, y digámoslo así, esa como perspectiva de la mirada, pues me hizo pensar obviamente en Sartre y, y pues creo pues que es un elemento interesante de analizar con mayor tranquilidad aquí en este texto, pues a qué realmente se está refiriendo con esa expresión de la mirada. Eh, otra cosa que me pareció a mí interesante, pues obviamente la relación que plantea con los demás, es decir, la intersubjetividad, que de alguna manera pues está también a partir de las relaciones y de esa relación yo-tú. Eso digamos que me parece interesante de pensar. Y bueno, realmente sí, habían muchas ideas que realmente no tengo también cómo hilar. No siento una estructura de dónde parte, sé que parte del tú eterno y llega al tú eterno al final, pero no, me quedo como con algunas ideas que me parecieron interesantes, el tema de la mirada y el tema de la comunidad. Y bueno, también estaría de acuerdo con José Luis cuando habla siento que hay una excesiva referencia al yo, como algo importante, digamos que en la relación, evidentemente, pues en la relación yo-tú es fundamental el yo. Bien, eso es, qué pena, así como tan desajustada la intervención, pero
realmente para mí este texto fue, o esta parte fue como la más difícil de las tres. Gracias. Muchísimas gracias, Hans. ¿Alguien más quiere continuar? Edison, Carmen, ¿quieren decir algo? Edison, buenos días, Bueno, bienvenido. muchas gracias, con un saludo cordial para todos. Qué bueno estar pues por acá con ustedes, aprendiendo de lo que ustedes están interpretando y muy atento les he escuchado pues lo que plantean. A mí el texto, realmente yo esperaba otra cosa. Yo traté de leerlo pues como en términos filosóficos, porque yo pues digamos que no me captura pues como la teología en ninguna de sus versiones. Entonces, traté de leerlo como en términos de, de pensamiento que estaba ofreciendo, como que daba a pensar el texto, y de alguna manera me llamaba mucho la atención la pregunta que me hacía con respecto al texto es cómo ofrece una reflexión sobre la relación entre las personas, que eso sí me parece un problema elemental, básico, que a todos nos concierne. Entonces me traté como de leerlo en esa línea porque, digamos, el tema de la convivencia, de la cooperación, de la solidaridad, del reconocimiento, del respeto entre unos y otros, el no asesinato, la, la, la oposición a cualquier forma de tachamiento de un ser humano, de toda violencia. Por ahí sí voy yo como en esa línea, por ahí sí me agrada a mí digamos, una filosofía de la alteridad. Pero el texto no me permitió adherirme como a esos aspectos. No quiere decir con eso que yo quiera leer a Buber desde mí y que Buber diga lo que yo quisiera que dijera, pero no me ofreció como elementos para pensar en eso, demasiado centrado, demasiado una apología al centro, cuando el mundo es muy plural, cuando el mundo es lo uno y lo múltiple y él está muy concentrado en un esfuerzo por la unidad. Y en la unidad también hay una imposición y hay una violencia. El que no esté adentro, entonces está afuera, muy binarista. Lo sentí también dirigiendo conciencias y eso me parece terrible. Dirigirle la conciencia a otro es un gesto muy violento. El otro piensa como quiere, el otro se comporta como quiere, como su propia libertad se lo permite. Entonces me pareció que a diferencia de otros filósofos judíos, este, este, no voy a decir dogmático, pero muy unilateral. Entonces me desprendí. Yo tenía otra idea, yo había leído ¿Qué es el hombre? Pues el texto de antropología filosófica que él tiene, y la verdad había sido muy descuidado como en identificar cosas que aquí ya sí están muy claras. Con relación a las cosas que me parecen positivas del texto, es que sí plantea un problema de filosofía moral elemental, que es la relación con los demás. Y en esa relación con los demás se juega mucho el tema de la intimidad. Él trata de poner como en relación la intimidad, ese espacio tan propio, tan, digamos, que amerita cualquier defensa, digamos, abigarrada, inteligente, versátil. Yo creo que la intimidad es algo que no se puede vender frente a ningún aspecto teológico. No quiero decir con eso que yo defienda un egocentrismo, pero la intimidad es un espacio muy valioso y yo siento que aquí se diluye mucho eh, la intimidad de las personas en cuanto a que hay que dejar ese espacio a la experiencia o a la presencia de un Dios. Entonces por ahí no me adherí mucho. Es un
para mí es un texto de teología que puede leerse filosóficamente, pero digamos que en algunos espacios, Vázquez es un texto, este capítulo es un texto largo también, entonces hay aspectos donde uno sí logra ver una filosofía por lo menos, yo no diría tanto de la alteridad, sino como una filosofía de la otredad, que es distinto para mí. Entonces, él sí logra eso, pero muy como en un círculo, muy, por ejemplo, uno se pregunta cómo establecería él una relación con un ateo, ¿cierto? Con alguien que no vive, que piensa que después de la muerte no hay nada, que no hay ninguna eternidad, que nosotros nos derivamos de un azar evolutivo que nada tiene que ver con una fuerza teológica. Entonces lo excluiría o lo confrontaría, lo rechazaría, lo descalificaría. Y entonces me pareció como muy unilateral. En términos generales podría decir eso por el momento. Muchísimas gracias, Edison. No sé si Carmen quiera reaccionar también. Carmen, siempre has estado muy tímida aquí. No tenemos que apoyarte. Bueno, pues les agradezco muchísimo sus comentarios. Yo quería de pronto un poquito reaccionar eh, a las posiciones de Edison y José Luis eh, con respecto, digamos, a dos elementos. Bueno, yo creo que Edison y José Luis coinciden en ver aquí un texto demasiado cerrado, demasiado judío, demasiado centrado, riesgoso en algún sentido, y entiendo por qué y reconozco, digamos, que puede ser leído así, pero me llamó la atención que mi lectura fue muy distinta. En los casos leí como lo mismo de una manera muy diferente, entonces me llamó la atención ese contraste. Es que creo que en el comentario de Edison y en el comentario de José Luis, Buber mismo, casi que uno le podría reprochar a Buber o podría afirmar que Buber está casi como cerrado al diálogo, porque es tan judío pues que no hay lugar allí para un ateo o no hay lugar allí para algo más. Y a mí, en cambio, me sorprendió porque lo que esperaba justamente era una persona muy cerrada y me sorprendió que él encontrase algo positivo en la lectura del Evangelio de Juan. Entonces, ahí es realmente elogioso. Dice, ahí, aquí hay más verdad que en todos estos místicos. Y me llamó la atención que, claro, ¿qué es lo que le interesó el Evangelio de Juan? Es un problema interesante. Creo que le interesa es la relación yo-tú que se establece entre el Hijo y el Padre. Y ese es un problema filosófico muy interesante, pero no solo para la filosofía de la Edad Media, sino también desde Platón, digamos. Es la relación entre el mundo de las ideas y el mundo sensible. Y en la Edad Media, por supuesto, es el problema de la Trinidad, del que yo no puedo decir mucho, pero es muy interesante cómo entender esa relación entre el Padre y el Hijo. Y entonces yo creo que lo que le gusta a él ahí es que el Hijo eh, implora al Padre, digamos, Dios hecho carnes, que ya no sé cómo es que se habla en este lenguaje religioso, eh, cristiano, pero bueno, Cristo implora al Padre eh, igual que cualquier otro ser humano. Y entonces lo que le interesó ahí es justamente como el carácter humano de Cristo, no su aspecto divino, sino su carácter humano, creo yo. Y por supuesto que ese el Evangelio, creería yo, puede ser leído, y hablo acá con mucha ignorancia, porque no soy un conocedor de los textos bíblicos, pero pensaría yo que ese Evangelio puede ser leído insistiendo también en el carácter humano de Cristo, que es justamente lo que a él le interesa, ¿no? Destacar que lo divino está en todas las cosas sin necesidad de ir a otro plano. Dicho sea de paso, más o menos
estudié o tuve algo, supe algo, digamos, de este problema de la relación entre el padre y el hijo, porque al final de verdad el método Gadamer intenta elaborar una teoría de la imagen a partir de, de una cierta lectura del problema de la Trinidad. Entonces, no, Gadamer no tiene ahí un interés religioso, eh, pero lo que le interesa es el concepto de emanatio que aparece en los textos latinos, como de alguna manera, cómo puede darse Dios Padre en el terreno humano, digamos. Y entonces la respuesta es la emanatio, y esta idea de emanatio le sirve para construir una teoría de la imagen y una teoría del lenguaje. Que es lo que le interesa en esa sección de verdad y método. Entonces, me hace pensar un poco en esto y también en el problema de la metexis, de la relación entre el mundo de las ideas y el mundo sensible, que en mi lectura ignorante completamente de Platón aparecía como realmente dos mundos completamente separados, pero parece ser que quienes entienden más de Platón ven en realidad una relación muy estrecha en ambos mundos y en realidad lo interesante está es en que el mundo de las ideas se manifiesta en el mundo sensible. Eh, y entonces es un poco la misma idea, ¿no? La que aparece en Platón, la que aparece en los medievales y la que Buber ahora recoge de Juan. Y creo que en su lectura de Buda también me pareció que fue muy elogioso y me sorprendió. ¿Y qué fue lo que le gustó de Buda? Le gustó que no dice nada, que se sustrae a las categorías del pensamiento, que no pretende enseñar o plantear una tesis, sino solamente como indicar un camino, dice él. Por supuesto, yo no conozco la tradición budista y no puedo corroborar lo que dice Buber, pero bueno, eh, aparentemente termina diciendo que incluso la vida de Buda o su actuar y su ejemplo de no decir nada brota de un acontecimiento relacional auténtico con el tú eterno. Lo que me sorprendió porque yo diría, bueno, un judío no va a querer, digamos, reconocer algo bueno en otras tradiciones. Sin embargo, me parece que sí lo hace. Entonces quería reaccionar a eso en primer lugar. Y por otro lado, quería de pronto intentar decir algo sobre el elemento que subrayó José Luis y que me parece sumamente interesante, que es el tema de la teoría de los sentimientos acá. Y bueno, uno podría pensar que hay una teoría quizás del yo y una teoría de los sentimientos. Sobre la teoría del yo, diría que aquí él intenta esbozar lo que sería un yo que tiene recuerdo del tú eterno, un yo, digamos que un yo para el cual el tú se le ha hecho presente desde el comienzo. Y creo que eso ya lo veíamos desde la primera parte de la lectura, en donde como que en la vida del individuo había una especie como de unidad con el tú eterno, unidad con el tú eterno que se pierde posteriormente, que se olvida, dice en esta sección, y que solamente puede ser en cierta forma recordado o reapropiado. Y por supuesto uno se acuerda de la anamnesis platónica también, aquí leyendo esto. Pero hay como una idea de que hay, no sé, una huella del tú eterno en el yo, y justamente de ahí tendría que brotar ya el comportamiento cotidiano de este yo, una vez se ha desarrollado, para intentar recuperar esa huella en su vida o algo por el estilo. Eso le permitiría estar, digamos, plenamente, o ser plenamente con los demás, ser plenamente con las cosas, salir al encuentro, y ahí la palabra encuentro es importante, salir al encuentro del mundo, salir al encuentro de las otras personas, etcétera. Sería gracias a esa, o en relación con esa huella del tú eterno que estaría en él.
Y aquí, con respecto entonces a los sentimientos, digamos, yo vería aquí que hay un esbozo de lo que es una especie de teoría del yo, una idea del yo e idea de la relación yo-tú como una relación básica. Entonces uno podría sacar de ahí, por supuesto, una reflexión sobre la intersubjetividad. Pero aquí, con respecto a los sentimientos, me parece que se habla también de... estoy mirando acá mis notas. Eh, Creo que en el fondo no le interesan mucho los sentimientos como tales. No le interesan mucho... sí, no le interesa mucho el problema de los sentimientos, sino más bien criticaría una especie de explicación psicológica de la relación con Dios. Digamos que criticaría una explicación psicológica en la que esa relación con Dios se explica con base en los sentimientos o con una teoría de los sentimientos. Y más bien lo que intenta decir en ese párrafo largo es que una teoría de los sentimientos de ese tipo, que hablaría, digamos, de los sentimientos como algo concomitante, que explicaría la relación con Dios, desconocería el carácter de la relación plena, casi con mayúscula, que se tiene con Dios. Una relación en la que, según él, estaríamos incluidos, lo queramos o no, lo sepamos o no. Y entonces los sentimientos, de alguna manera vistos así, no apuntan como a lo importante. Cuando se piensa que los sentimientos acompañan la relación con Dios, pues no apuntan a lo importante. Y lo importante es más bien entonces esa relación, y es ahí donde él señala que hay una relación, digamos, bipolar, dice ahí, y creo que más adelante, bueno, usa otra palabra, no recuerdo cuál, pero una relación bipolar con Dios, en donde tendemos a olvidar uno de los polos de la relación. Y eso significa que hay una especie como de olvido de Dios, casi presente, y esto ya entonces se une con su teoría del yo. No es un yo que de alguna manera olvida la relación originaria, es un yo que se encuentra dirigido hacia el mundo y entonces cae en el mundo del ello, en el mundo de los objetos. Es un yo preocupado por los objetos y entonces olvida esa relación básica de reciprocidad que habría con el tú eterno, de necesidad que habría con el tú eterno, a partir de la cual se podría, digamos, que plantear este problema. Y agrego ahí un elemento más que me parece interesante y que también se puede como relacionar con esto. Él aparentemente se refiere a otros autores que en la época, supongo yo, habrían hablado de una especie de sentimiento de criatura, dice ahí, o sentimiento de dependencia, digamos, de algo, de un todo más grande. Eh, y critica estos autores porque, digamos, que no habrían entendido lo que sería esta relación plena, básica, este hecho protosimple, dice él en algún momento, del encuentro con el tú eterno. Y es muy interesante este, digamos, sentimiento, porque de alguna manera para él habría entonces de alguna manera esta relación con lo divino es una relación básica que, si bien no se explicaría con este sentimiento de criatura, uno sí podría pensar que está de alguna manera depositada en el yo, en un nivel muy básico de ese yo entendido de esa manera, en un nivel básico, que yo no puedo dejar de leer fenomenológicamente, pues digamos en diálogo con los textos de fenomenología, un nivel, digamos, básico que estaría en el nivel también de la relación intersubjetiva básica, de encuentro. Y ahí yo veo, digamos, o quiero ver, de pronto yo también estoy leyendo con otros ojos que son exagerados, pero yo creería ver pues temas que a la fenomenología le han importado. No solo el asunto de la intersubjetividad,
no solo una especie de sentido de la vida básico que estaría incluido en esa capa, digamos, más básica de la subjetividad humana, sino también una especie de sentido no solo del otro, sino del estar en relación con otro, sentido de la relación misma, un sentido súper básico que uno podría querer identificar con lo que Heidegger llama sentido del ser o algo así. Y podría uno, aquí haciendo una lectura, por supuesto, exagerada, con ojos muy fenomenológicos, uno podría querer relacionar esto con el sentido de propiedad del cuerpo, en Merleau-Ponty, en Gallagher o algo así. Y bueno, yo recientemente he estado leyendo la teoría de los sentimientos existenciales de Radcliffe, que también podría tener que ver con este sentido de realidad, sentido de realidad y de dependencia con algo distinto, pero por supuesto en los textos de fenomenología pues son reflexiones que no tienen este aspecto teológico con el que aparecen aquí las discusiones. Bueno, no digo más, ¿quién más quiere continuar? Yo quisiera hacer dos acotaciones pequeñas respecto a lo que dices. Cuando yo planteaba la idea de que aquí podía haber una teoría de los sentimientos, no necesariamente es que fuera positivo, digamos, sino que él distingue justamente los sentimientos y lo restringe un poco a la interioridad del alma. Y dice, estas no pueden acompañar la relación justamente porque permanecen como en la interioridad del alma. Y ahí hay una idea de qué son los sentimientos y los que él considera como auténticos, o sea, como plenos, los que sería la categoría que utilizaste, ¿no? Se tienen que entender en clave bipolar, la expresión que utilizas está de la coincidencia oppositorum, como la que acompañaría auténticamente a la relación yo-tú, ¿no? Pero en ese sentido, digamos, muy amplio, decía, aquí puede entenderse una teoría de los sentimientos al distinguir dos modos en los que ya tocaría utilizar una palabra más amplia, ¿no? Como que la afectividad acompañaría las relaciones. Habría un modo de afectividad, estoy ya metiendo palabras que no son de acá, pero que, insisto, esto me pudiera suscitar. Habría un modo de afectividad, que es el modo de afectividad de los sentimientos, cuya estructura es esta, como restringida a la interioridad del alma, y habría otro modo de la afectividad, que sería esta coincidencia oppositorum, que sería la que acompañaría. Entonces, estaba pensando más por allá, que esta teoría posible de los sentimientos plantearía de nuevo estas dos opciones, una que llamamos sentimientos y otra que llamaríamos vinculada a la coincidencia oppositorum o a esta estructura bipolar. O sea, como que mi intuición iba por allí, de que por acá uno pudiera ver que hay dos modos en los que él comprende la afectividad y que uno de esos, como siempre, uno le correspondería al mundo del ello y otro correspondería al mundo de la relación yo-tú, que sería esta como relación auténtica, donde aparece este otro modo. Por allí era un poco como mi comentario, o sea, no tanto que esta fuera lo que él privilegiara, sino justamente que son modos, veía yo como dos modos de la afectividad. No aparece esta palabra, pero sería la que encuentro para englobar a estas opciones. Eso por un lado. Por otro lado, de hecho, esto sí tengo que admitir que me llamó mucho la atención. En la página 63, al respecto de lo que decía, de lo que ahora mencionaba Edison, de la relación con un ateo, dice una cosa que esto sí me pareció bellísimo. Antes de terminar el segundo párrafo, dice, pero también se dirige a Dios el que aborrece ese nombre y se imagina sin Dios. Si con todo su ser entregado se dirige al tú de su vida, en cuanto tú, que no podría ser limitado por ningún otro. Entonces ahí hay una apertura brutal al asunto del ateísmo, ¿no? O sea, es independiente, aquí no importa que no... Y otro pasaje sobre el ateísmo que también es como contradictorio. ¿Encontraste otro? ¿Tienes otro contrario? Más o menos, dice, ese hombre, no el ateo que del fondo de la noche hace ascender por su estrecha ventana el llamado de su nostalgia e invoca al innominado. Es decir, el ateo tiene una estrecha ventana si no es creyente. ¿Eso en qué parte está? Porque a mí esta me llamó mucho la atención. No, pero esta lectura es positiva. Es la estrecha ventana de la nostalgia, es decir, como tendemos a estar perdidos en la nostalgia, digamos, ese tema, ya lo había usado. Esa es una riqueza enorme. O sea,
Claro, lo que quiero decir, estrecha ventana es positivo. Maravilloso ser estrecho, es maravilloso, es que uno creerse tan central, tan, es decir, que tan especial para estar en contacto con el Dios tan, es No, genial tener digamos, nostalgia. de acuerdo, él asume la actitud de yo ya sé la respuesta, pero sé la respuesta y puedo indicar el camino, más o menos, pero aquí la lectura del ateo que presentaste no es contraria a la que recordó José Luis, porque el ateo, al igual que todos, vive en esa nostalgia, digamos, de estar entregado al ello, en nostalgia que consiste en estar entregado al ello, y allí hay siempre una ventana estrecha que se acalla para todos, no solo para el ateo, sino para todos. La ventana es estrecha de este olvido de estar entregados, olvido que consiste en estar entregados al ello, y de todas maneras, este ateo, por esa estrecha ventana, entonces se le cuela, digamos, el sentido de la vida, digamos, se dirige al todo de su vida, o lo divino se cuela por ahí. Entonces es una lectura positiva, no es contraria a la que dice Yo José no Luis. sé, yo no sé, Deja yo abierta la creo es, puerta. A mí Pues, me lo que, parece interesante. lo que pasa es No, primero. por esa estrecha ventana, pues no necesariamente toda la luz que entra es Dios. el ateo no estaría de acuerdo con la interpretación, pero Pero lo que, una lectura A mí positiva. lo que me parece interesante es que deja abierta la ventana. O sea, uno esperaría lo que tú decías al principio, que la cerrara y dijera, no, si no es así, no. Y dice, no, es posible. O sea, si se entrega totalmente al tú, bien. O sea, puede tener seguir pero, una relación auténtica yo-tú. pero digamos que es como una sin salida que tiene el ateo. O sea, ahí parece que ahí la caracterización del ateo es haga lo que haga, igual cree en Dios. Haga lo que haga, igual se va a dirigir a Dios. Es decir, el ateo no tiene ni siquiera opción de nada. Dice, pero también se dirige a Dios, el que también se dirige a Dios, o sea, se dirige a la deidad, el que aborrece su nombre Pero al ateo le es y con todo, indiferente eso. o sea, Dios le es el ateo indiferente. y aquí pues, lo que está diciendo es que el ateo haga lo que haga, se va a dirigir a Dios. O sea, si se dirige al tú de su vida, es decir, si está con un compromiso con la propia existencia, haciendo eso, pues está dirigido a Dios. Entonces me parece que sí de alguna manera es una idea un poco limitada acerca de lo que sería un ateo. A mí Claro, honestamente eso me gustó, eso me pareció tolerante, me pareció muy abierto. O sea, estoy pensando en la época, estoy pensando en la espiritualidad. O sea, mira cómo terminé dando la vuelta, ahora lo estoy defendiendo. Pero en esta idea de manera particular me llamó mucho la atención eso, porque estoy pensando, insisto, en la época y en el tipo de espiritualidad que sabemos que está al fondo y me pareció súper abierto eso. Porque es bueno, o sea, él no tiene por qué enterarse que va dirigido allá, pero si lo hace de manera auténtica. Pero es que esto no es la suma contra los gentiles de Tomás de Aquino, ¿no? Que ahí sí había como no, es que los creyentes no, a los que no se les reveló el Nuevo Testamento, entonces están fregados, y además los ateos también, y no sé qué, no, esto no es la suma. Digamos, acá hay una apertura de efecto muy distinta, si bien, por supuesto, es Andrés, el punto de vista de un creyente. sí, pero eso, pero Pero digamos, igual, respecto al primer comentario que tú hacías de lo que yo había dicho, ¿tú no sientes que con todo él juzga las otras tradiciones desde la suya, evidentemente? O sea, digamos, uno diría es inevitable, hermenéuticamente es inevitable, Evidentemente, sí. pero hay una permanente lectura, de decir, mira, hasta acá acompañó a Buda, esto está bien, en lo otro dice se equivocó y mal. O sea, ¿no? Entonces es como que mi acontecimiento es el de verdad, o sea, es el que mi acontecimiento es de la auténtica relación del yo con el tú eterno. Los demás apuntaron, esto estaba bien, hasta acá llegó bien Buda, pero acá se escachó, o sea, digamos, es cuando te decía que sentía eso, efectivamente hay un diálogo, pero hay un diálogo donde el suelo es este, y esta es mi respuesta, y voy a juzgar con base en mi respuesta los demás. Entonces, por eso les concedo hasta acá, lo demás no, lo demás no. O sea, eso de Buda lo dice, ¿no? Lo sigo hasta acá, aquí el siguiente paso se escachó. Y ahí es cuando digo, ese suelo a mí
era el que me Estoy incomodaba. entre dos lecturas, digamos. Estoy entre dos lecturas, digamos. Reconozco lo que tú dices. Sí, por supuesto. Claro, es una lectura centrada en su propia tradición, con unos intereses, digamos, claros y todo. Pero tendría como que volver a leer para ver si, o me preguntaría por lo menos si hay lugar aquí como para una experiencia del mundo no religiosa que sin embargo esté en contacto con lo mismo que él llama a Dios y y que digamos desde este discurso pudiese ser valorada. O si, por ejemplo, bueno, le critica a los budistas otras cosas, pero por lo menos en lo que elogia de Buda, pues parece ser suficientemente grande, ¿no? Un acontecimiento, digamos, la plena presencia en un acontecimiento, en una entrega al yo. Bueno, y además, perdón, ya se me acaba de ocurrir algo, es que además creo que sería coherente con su teoría que hubiese diversas formas de aproximarse a lo divino que sean válidas, aunque no sean, aunque no pertenezcan, digamos, a la tradición en la que él se encuentra. ¿Y por qué sería esto así? Porque, de acuerdo con él, en el propio yo está depositada una especie de huella de lo divino o de la vida misma o de la relación por excelencia, como la queramos llamar, está depositada en la estructura misma del yo. Y en ese sentido, cualquier yo nacido en cualquier planeta y tradición podría referirse a eso mismo, desde lo cual se da cualquier tradición. Entonces, en el fondo, los distintos nombres de Dios son todos equivocados porque Dios no tolera nombre. E incluso podríamos intentar ver si uno puede hacer acá una lectura crítica del propio judaísmo en cuanto discurso que pretende darle nombre a Dios y si no podría uno también, o no sé, digamos, desconozco cómo es percibido Buber dentro de la tradición judaica. ¿Es percibido como un defensor o como alguien que no ha sido suficientemente judío y que critica implícitamente la tradición judía en cuanto intenta abrirse a otras religiones o a otras experiencias distintas? No sé, creo que se podría leer también así. Sí, claro, Lo mi lectura es difícil de otra. este texto. Mi lectura es otra porque creo que sí está esa idea, pues que desde el primer capítulo, desde la primera parte, de que en el yo, en cualquier yo, por eso dice, en todas las culturas se tuvo lugar este acontecimiento. Y ahí uno diría, bien, o sea, es un paso impresionante. Pero es que esta última parte fue la que a mí más me incomodó porque siento que ya dice, sí, se dan todas, pero y dice la real, digamos, la más radical, la más auténtica es esta. No se dice explícitamente que sea su tradición, o sea, con los otros va con nombre propio, ¿no? O sea, Upanishads, los jonaicos, uno, pero la suya no la saca a la luz, o sea, no dice, mire, esta es, ¿no? Y mi sensación es que sí, o sea, que ahí está, o sea, que a pesar de que esa idea efectivamente estaba a la base, yo creo que por eso fue que me molesté tanto con este apartado, con esta tercera parte, porque ya sacó su arsenal, el arsenal de su tradición sin ser explícito. ¿Sí? Y decir, sí, todos tienen ese acontecimiento, pero hasta acá llegan ellos, hasta acá llegaron ellos, hasta acá llegaron ellos. Y la auténtica es esta. Coincidencialmente, pasa muy bien con la suya. Entonces, eso es lo que, digamos, siento que hermenéuticamente no sacar a la luz sus propios prejuicios. Prejuicio no en el sentido negativo, de nuevo, en una lectura muy hermenéutica de prejuicio que todos tenemos. Yo admitía que yo mismo puede ser que lo haya leído así. Yo quería hacer, no sé si alguien quiere comentar más al respecto, pero es que hubo otro tema que me llamó mucho la atención que quisiera poner en la mesa. Yo antes, Lo siento. yo quisiera Dale, antes. Bueno, pues afortunadamente no vamos a seguir leyendo más el texto porque yo ya estoy prejuiciado por lo que dice José Luis. Yo ya veo, digamos que ya también me está dando rabia. Aquí hay una parte donde dice, aquí hay una parte donde dice, justo antes de la que mencionaste, de la del ateo, dice, pues quien pronuncia el vocablo de Dios y tiene realmente al tú en el pensamiento se dirige, y aquí es lo que quiero señalar, cualquiera que sea la ilusión en que esté confundido.
eso me parece que pues, está ya diciendo pues que los otros están como confundidos pues bueno, realmente el verdadero tú es ese que está, del que él nos va a hablar. Entonces, y de ahí adelante pues empezamos a ver todas Pero las demás también hay algún descripciones. pasaje en donde él dice que él mismo había estado confundido. Sí, sobre todo Ah, con ok. el tema lingüístico, la unión, ¿no? De la unión, de disipar el yo. Sí, o sea, como que todo el mundo tiende a perderse y mejor dicho, además la conclusión es como que de Dios nada se puede decir, o sea, de la relación fundamental nada se puede decir en el fondo. Bueno, hay un poema que cita por allá Heidegger en uno de estos textos de los años tardíos que dice, no me acuerdo de quién es el poema, debe ser de Hölderlin o Rilke, que son los que él suele citar, y es algo así como, en lo que yaces, eso tú no lo sabes. Y yo creo que se aplica aquí. Esa es como la conclusión de él, ¿no? Bueno, sobre aquello en lo cual estamos o descansa la relación yo-tú, de eso no podemos decir ni pensar nada, porque cualquier intento es lenguaje del hecho. Y eso tendría que cobijar al intento judaico también. Cualquier intento de hacer un discurso sobre aquello de lo que no se puede hablar, lo pervierte y lo distorsiona. Y quería hacer un comentario adicional sobre la estructura del texto. No sé si les da también la impresión de que el texto ha sido construido con una estructura muy clara. Parte del yo va hacia el tú, por supuesto menciona yo, tú todo el tiempo, pero parte del yo va hacia el tú y ahora hacia aquello en lo que descansa la relación yo-tú. Y era casi lógica este giro en esta tercera parte. El José. espíritu. Y ahí viene lo que yo quería mencionar que me interesaba como colocar con un punto, es el tema del lenguaje, porque tiene un apartado al final donde dice que hay como tres modalidades, por decirlo así. Dice la primera, tres esferas en las que se constituye es el mundo de la relación, ¿no? La primera, la vida con la naturaleza, donde llega hasta el nivel del lenguaje. Después viene la vida con los seres humanos, en la que la relación adquiere la forma lingüística. Y de nuevo, la tercera, con las entidades espirituales, en las que la relación carece de lenguaje, pero genera lenguaje. Ya no sería, supongo yo, lenguaje articulado, sino pues este lenguaje propio de esa relación, que va en la línea que tú estabas diciendo, cómo fue construido el texto, ¿no? O sea, relación con la naturaleza llega hasta el lenguaje, relación con nosotros es lingüística, es lenguajeada, es lingüística, y la tercera, que nos saca de esto, que hay que callar. Y esa es una idea también muy heideggeriana. Yo creo que este autor realmente influenció mucho a muchos autores de la tradición fenomenológico-hermenéutica. Y es como la idea de que, de que, de que carecemos del lenguaje, que hay una imposibilidad categorial para hablar en últimas del fenómeno que debería hacerse fenómeno en la fenomenología. O sea, si la fenomenología retrocede siempre a un ámbito anterior de sentido, entonces pasaría, digamos, del objeto percibido intencionalmente a la conciencia prereflexiva y todos sus horizontes y al horizonte de horizontes, digamos, sería algo para lo que finalmente carecemos de lenguaje o algo por el estilo. Sí, ¿no? Ahí se le viene, a mí se me viene a la cabeza por lo menos Michel Henry y la idea de la duplicidad del aparecer, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el aparecer del mundo y ahí tendría todo el mundo del ello, pero si nos preguntamos por el aparecer del aparecer, entonces ahí es donde el lenguaje ya no, y uno diría donde Husserl, dice Henry, no con estas palabras, sino yo lo caricaturizo, se asustó, o sea, cuando llegó y vio que allá había algo que era no intencional, Husserl no siguió, pues porque no hacía parte de lo que se considera fenomenología. Y él diría, sí, acá es el piso realmente auténtico, el de la archivida afectándose a sí misma, y ya por eso el lenguaje termina siendo además tan oscuro y tan complicado, ¿no? O sea, ahí uno no sabe, o sea, cómo, si efectivamente hubo relaciones de influencia o cómo funcionó la cosa, ¿no? O sea, pero hay aires de familia, diría Wittgenstein. Sí, yo estaba pensando en Wittgenstein porque de lo que no se puede hablar es mejor Sí, callar. sí, evidentemente. Y se ha hablado Sí, yo cantidades. quería... No, y nuestro trabajo consiste en hablar de eso. pero yo creo que aquí en la página 80, yo tengo señalado acá en la página 83, de esas tres esferas que mencionó José Luis, dice al final de la página 83, dice, entre las tres esferas destaca una,
la vida con los seres humanos, que era la intermedia. Aquí alcanza su plenitud el lenguaje como secuencia, un discurso y contradiscurso. Solo aquí encuentra su respuesta a la palabra explicitada en el lenguaje. Solo aquí va y viene la misma forma la palabra básica, están vivas en una lengua la palabra básica de invocación y de la respuesta. Yo y tú no solo están en relación, sino también en firme lealtad. Aquí, solo aquí, en ese intermedio, están unidos los momentos relacionales por el elemento del lenguaje, elemento en el cual ellos están inmersos. Aquí lo interpelante se ha abierto a la plena realidad del tú. Así pues, solo aquí se dan también como realidad que no se pierde el contemplar y el ser contemplado, el conocer y el ser conocido, el amar y el ser amado. Es decir, pareciera que, si bien es cierto, ese callar es importante, ese segundo momento de la esfera de los seres humanos es fundamental justamente para todo lo que ocurre en las relaciones con los demás. Y es coherente eso que citas con la idea que sostiene, que defiende muchas veces de que lo divino finalmente se encuentra es en la relación cotidiana con los otros túes singulares y con la propia naturaleza considerada como tú. Es decir, finalmente todo ese intento de subir a la esfera de lo divino termina en una especie de regreso a la esfera, digamos, de lo humano y del lenguaje humano limitado, eh, que se queda en la relación yo-tú y en el lenguaje. Necesario, ¿no? O sea, porque es que necesario dentro de la cosmovisión judía. O sea, la relación no se puede quedar con el yo-tú porque no hay tal cosa como un yo-tú eterno allá. Que eso es justamente lo que le critica a místicos, sino dicen, porque después de eso, ¿qué queda? Pues nos queda seguir viviendo, por eso esa relación se tiene que dar acá. Y hay esa discusión que a veces cuesta seguir, ¿no? O sea, porque dicen, esto no es ningún panteísmo, ¿no? O sea, no es que Dios sea todo, pero más o menos que puedo tener la relación con lo eterno infinito en todo, a través de todos los tus. Pero eso no es panteísmo. O sea, a mí esas últimas sutilezas me parecieron más complicadas porque él es muy prudente en decir esto no va para allá, o sea, no es un panteísmo y lo cuestiona. Sin embargo, a través de todo puedo acceder a eso, puedo tener esa experiencia del todo infinito. Y yo quedo con la sensación de que nos haría falta una relectura completa. Y que además es completamente cierto lo que mencionó Ana Mercedes para ella, pero se cumple para todos nosotros, que no tenemos elementos religiosos, ni políticos, ni históricos, ni nada para comprenderlo. Es decir, realmente nos faltan muchos elementos para comprender mejor el texto. Eh, pero bueno, pero yo creo que el ejercicio fue muy interesante. No, Sí, en eso con toda razón, ¿no? O sea, yo creo que yo lo hice desde todos mis prejuicios, por eso incluso lo saco a la luz, ¿no? O sea, decir, desde lo que yo más o menos conozco de estas perspectivas. Pero lo que mencionaba Ana Mercedes creo que era muy claro, ¿no? O sea, aquí hay una relación fuerte, teología, política, que se nos escapa en el fondo. Entonces, arañar lo que pudimos arañar, a mí me pareció bonito. sí, sí, sí. Bueno, hablando de temas, digamos, organizativos del semillero, yo creería que no merece la pena dedicarle una cuarta sesión al texto, a no ser que ustedes se mueran de ganas de leerlo de nuevo, pero no creo de acuerdo con las intervenciones, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Si Hans está que se muere de ganas, se le ve. Yo creo que omitir intro. Pasemos. Sí, no, yo creería que podemos pasar ahora a Waldenfeld. Sí, bueno, ya tenemos también unos elementos nuevos para tener en consideración. De pronto, ya que nos quedan unos minutos, les pido de De pronto que pronto, tratemos de elaborar una conclusión cada uno, bueno, con qué se Andrés, queda o algo así. Dime, Hans. antes de eso, ¿tú tienes de pronto algún tipo de comentarista de Uber? ¿De este texto de pronto? Puedo ¿Conoces buscar algo? algo, puedo buscar algo.
Bueno, de hecho yo había buscado algunas cosas, pero en relación con temas que a mí me interesan. Por ahí estaba viendo una crítica de Buber a Heidegger y cosas así. Pero bueno, puedo buscar algo y si Yo tengo encuentro algo les mando. ¿Cómo se llama? uno se llama Diego Sánchez Meca. El texto se llama Martin Buber. Ah, ok. Y Diego menciona, Sánchez Meca, es de Herder, texto de Herder. Se llama Martin Buber. Dice Diego Sánchez Meca. Fabuloso. Y tiene, yo creo que hace un comentario como general de la obra. Ya, De ahí leí un capítulo solamente que se llama Una antropología filosófica como explicitación del principio dialógico. Lo tengo subrayadito. Este se deja leer mejor. Es un me parece buen comentario. Pero es probablemente con eso con lo que uno se quedaría, con lo que menciona ahí el título, la explicitación, digamos, de la relación dialógica como una relación básica. Y yo me quedaría también como con distintas formas de comportarse en esa relación dialógica, digamos, una claramente objetivante, el mundo del ello, y otra distinta, que es difícil de caracterizar, pero que sería interesante caracterizar, por ejemplo, de cara a la relación de segunda persona, por ejemplo, que es un tema que ha aparecido en fenomenología, pero entonces decimos, no sé, que la relación del médico con el paciente es una relación de tercera persona, la relación del paciente con su padecimiento es de primera persona, pero el familiar tiene una perspectiva de segunda persona. El familiar ve al paciente como un tú y precisamente reconoce cosas que el médico desde la tercera persona no puede reconocer. Entonces ahí es difícil ese tema de la segunda persona. Y A habría mí que... me llamó la atención una pregunta para el profe José Luis, que él mencionó que había encontrado una referencia a un sionismo, que pronto si me pudiera decir, de Que pronto, biográficamente Buber fue abiertamente sionista. ¿Mm? Pero incluso era un sionismo interesante, porque también abogaba por una tierra común Palestina-Israel. Entonces, ahí en el fondo hay unas discusiones políticas que habría que ver, pero él era abiertamente sionista. O sea, el era punto es como abiertamente. que quiere decir que es sionista, porque Digamos, es esta, digamos, el, una corriente judía que considera la necesidad de que el pueblo judío tenga un territorio y este porque territorio es que fue lo así que llevó. le dijeron sionistas a los militares que vinieron por Eichmann. También les Claro, dijeron sionistas. Entonces, la Mossad, es como entonces el brazo militar político también, entonces sería sionismo. Yo no, sí, en al Buber, interior del sionismo hay muchas el orientaciones. punto es, el El punto es que sionismo yo, de Buber sería lo que llaman sionismo cultural. Que yo estoy así como afanado, lo que pasa es que tengo que salir en un minuto. Entonces, por eso. tranquilo, Qué profe. pena, ¿no? Pero no, o sea, el asunto es, la discusión es súper compleja porque al interior del sionismo hay muchas orientaciones, unas súper bélicas, hay otras, digamos, más abiertas. Mi intuición es que Uber no es de esta línea. De hecho, como les También. decía, él abogaba por un diálogo con un territorio compartido Palestina-Israel. Eso ya lo separa de una cantidad de otros sionismos, como mucho más radicales. Pero igual la tesis es como compartida, digamos, hay una tesis básica y al interior de eso hay una cantidad de divisiones. Yo en este momento tengo que retirarme. Sí, qué pena, veo el resto de la grabación ya después. No te preocupes. Y de pedirles, bueno, sí, vamos a arrancar con el texto de Waldenfels para la próxima sesión, hacer una aclaración muy chiquita. Este es un compilado de artículos que recogió el profesor Gustavo Leiva de textos que ya estaban publicados. Tiene bastantes dificultades, como errores de digitación y demás. O sea, no fue una edición muy cuidada, entonces de entrada, pues ser comprensivos con eso. Y que al ser un cúmulo de artículos, hay muchas ideas que se repiten. Entonces, como era un artículo de revista, entonces él iniciaba presentando algo. Entonces puede ser que incluso en estos dos primeros encontremos ideas que no fue pensado como libro, sino que como compilado de artículos, y eso puede tener algunas dificultades. Mil disculpas, me tengo que retirar en este momento. No te preocupes, José. Nos vemos la Gracias. próxima. Hasta Chao. pronto. Hasta pronto.
Bueno, ya también no falta mucho para que se termine nuestra sesión. No sé si quieren comentar algo más. Sí, yo quisiera complementar una Daniel, cosa respecto al sionismo. por favor, Y adelante. bueno, pues sin querer caer en un lugar común, creo que es muy importante también atender el contexto de pues, que este texto se escribió en 1923, creo que fue. Y claro, una comprensión no solo del concepto del sionismo, sino en general de toda la geopolítica de esa zona es completamente diferente a partir de 1947, cuando pues ya interviene la ONU y mediante un acuerdo pues o sea, pues no solo reconoce plenamente la existencia del Estado de Israel, sino como tal realiza la división como de estos territorios, o sea, Jerusalén, Altos del Golán, la península del Sinaí y eso, y creo que por eso también hay que hacer una lectura pues no sé si decir, no sé si la palabra es permisiva, pero creo que el entendimiento de la palabra sionismo a partir de eso ya es completamente diferente. O sea, ya después cuando vemos adelante, pues claro, pues todo el tema de las intifadas, el tema del conflicto con Egipto, con el que perdieron Sinaí, creería yo, sí, o sea, la guerra de los 7 días, lo que pasó en Yom Kippur y eso, yo creo que es diferente más que pues en 1923 de todas maneras todavía teníamos un contexto pues colonialista, imperialista, todavía el Imperio Británico pues de facto siendo el gran dueño de este territorio. Creo que por eso es necesario como intentar hacer esa división, creo yo. Muchas gracias por la aclaración, Daniel. En efecto, no es lo mismo y mucha agua ha corrido desde entonces. Han pasado muchas cosas y es el complejo, perdón, sí, el conflicto palestino-israelí es complejísimo, complejísimo, como nada. Eh, entonces, sí, entonces claramente carecemos de los elementos y también lo estamos leyendo a la luz probablemente de lo que pasó posteriormente. Y bueno, y en 1923 nada de esto estaba ya dado. Sí, sí, claramente. Sí, entonces el término sionismo ahí, mm, con su acepción actual, no Hay que está bien. tomarlo con pinzas o con beneficio de inventario, como dicen los abogados. Sí, sí. Es de bastante cuidado. No, es más, creo que no cabe porque muy, tiene un sentido muy marcado por los acontecimientos posteriores, entonces ya creo que nos impide comprender un poco el sentido del pensamiento de Martin Buber. Bueno, les pido de pronto que elaboremos una pequeña conclusión, cada uno con qué se queda de Martin Buber. Yo quisiera comenzar. Adelante. Honestamente con un poco de pena porque sí, la verdad no logro articular muy bien esto y sí, o sea, la verdad es que es un texto difícil y bueno, pues yo creería que en general me quedo es como con una visión, no sé si la palabra es análoga o alternativa o de los conceptos de intersubjetividad y alteridad que ya venían trabajando Husserl y Heidegger. Me parece que es una propuesta muy interesante como intentar darle otra perspectiva a esos otros conceptos, creería yo. Incluso también, no sé si sea muy arriesgado también meter ahí el de alteridad, pero claro, también llama muchísimo la atención en ese momento, para ese año, para esa década, que alguien de otro bagaje cultural pues diferente, aunque si bien pues fue educado en Alemania y todo eso, tuviera otras perspectivas como sobre estas mismas dudas grandes que después se van a volver en escuelas filosóficas, o sea, lenguaje, identidad, alteridad, intersubjetividad. Entonces creo que me quedo con eso, como con que existe otra lectura, otra posibilidad de sus problemas. Gracias, Daniel. ¿Quién más quiere decir algo? Yo, Adelante, Hans. digamos que sí, yo logro ver como algunas
no sé si llamarlo intuiciones o algunas ideas recurrentes o que digamos que uno puede relacionar mucho con la fenomenología, que me parece interesante, ¿sí? Como llegar por ese camino, pues porque uno ve, como lo dije en algún momento, pues Heidegger es un texto, Ser y Tiempo es algo muy difícil, y si uno lee ideas, pues es un texto muy difícil, pero uno siente que hay una estructura de donde se puede agarrar de alguna manera, que toca darle vueltas y vueltas, pero la estructura se ve. Aquí me parece mucho más difícil de seguir. Pasa por lugares en donde uno normalmente no esperaría que pasara un texto de esta naturaleza, y eso quizá a veces pues por lo menos a mí me dejaba perplejo, ¿no? O sea, como encontrar esas referencias y cuando habla de Dios y del espíritu, y etcétera, etcétera, pues digamos que entra como, yo lo veía así, entraba como muy gratuitamente a la reflexión. Entonces digamos que me quedo así, me quedo como con un sinsabor, y por eso te preguntaba por una bibliografía o algún comentario así como importante sobre este texto, porque pues, siento que me estoy perdiendo de algo que no estoy viendo, que no pude ver en la lectura. Entonces, me gustaría de pronto ver justamente esas ideas que están ahí, que tú dices que seguramente fueron influencia para pensadores posteriores, de pronto ver exactamente como en dónde está este texto frente como a ese panorama filosófico. Sí, me quedo así. Hubo cosas pues interesantes y pues digamos que las discusiones me parecieron maravillosas. Gracias. De nada, Hans, ¿quién más quiere continuar? A ver, yo digo algo. Primero, a mí me parece arriesgado, diría muy arriesgado, pues como quedarnos con una visión de este autor sin conocer, con una visión de pronto así tan radical y, y casi que menosprecia al otro si no piensa como él piensa. Yo creo que sí nos estamos perdiendo de algo interesante acá, porque pues, que tiene otras publicaciones, inclusive desde la literatura. Entonces yo creo que lo que leímos es una cosita pequeñita de todo su universo. Y me parece que es un hombre muy preparado. Para mí, él es sociólogo, él es psicólogo, él es filósofo. Entonces, pues yo me temo, es decir, yo no creo que él tenga una visión tan estrecha de que si no es lo que yo veo, lo otro lo descalifico. Creo que es arriesgado esa manera de ver el autor con una sola lectura de una sola obra. Pues en mi caso, pues no, me parece que habría que extenderse uno mucho más en su momento histórico, en lo que él quiso decir con relación a lo que estaba pasando. Bueno, y yo creo que yo me quedo con el encuentro. Yo creo que desde el encuentro auténtico con el otro se puede construir y se puede ser feliz también. Pues, con eso me quedo. Muchas gracias, Ana Mercedes. Andrés, les pido disculpas, pero es que tengo que ir a la oficina de la universidad y me van a cerrar, entonces debo Tranquilo. despedirme. Muchísimas gracias, un abrazo para todos, gracias. Hasta pronto, Hans, nos vemos en 15 días. ¿Quién más quiere continuar? Chao. Chao, chao. Yo había visto un curso de Martin Buber en la universidad, en el Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, y yo no me quedo con una idea peyorativa del autor. Pues, afortunadamente había leído lo de la antropología filosófica en él, sino que la discusión acá se concentró en aspectos pues que en 2 horas o en hora y media pues muy difícil como abordar el pensamiento de un autor. Yo creo que todos los autores tienen sus bondades y uno se compagina más con unos que con otros, o uno tiene el tiempo de leer más
a unos que a otros, según sus propios intereses, y la perplejidad que un autor le genere a uno es muy importante. Yo creo que este autor incluso ha tenido, hay estudios que relacionan a Uber con Levinas. De hecho, tengo un librito aquí pues que lo leí para la tesis de maestría. Yo hice mi tesis de maestría en Levinas y leí pues un testigo, leí más a Levinas pues que a Uber, pero hay un testigo que hay una relación entre los dos y muy bondadosa, muy bondadosa entre los dos, defensores pues de la vida, defensores. Por eso preguntaba, mi pregunta sobre el sionismo era una pregunta realmente profunda en cuanto que yo en Buber no veo ninguna actitud bélica, ni para nada, en absoluto. Entonces, por eso le preguntaba al profe si él había encontrado un texto en el que realmente hubiera una evidencia en la que él realmente haya participado de algún movimiento que tolerara el asesinato de algún ser humano. Entonces, no, por eso le preguntaba, pero a mí este texto es un texto, digamos, para mí es un texto muy teológico, ¿no? Es, porque en el que es el hombre sí es un texto más filosófico, más, tiene más el concepto, más la estructura, más el sistema, más, y va abordando cosas diferentes, y la noción de diálogo es fundamental. Es distinto a Levinas, pero tiene un aspecto es un filósofo, o sea, Buber es un filósofo y como tal hay que tratarlo como con el cuidado y, como dice Ana, sin apresurarse uno a denigrar de él ni a despreciarlo. Yo me quedo con que yo sí tengo mucho interés en filosofía del diálogo y de la alteridad, por eso me gusta mucho Platón, con Gada me disfruto mucho y con Levinas también. Y este aspecto, digamos, como la relación entre teología y filosofía, siempre me ha parecido muy problemático porque yo no comparto mucho cualquier tipo de pensamiento que trate de ubicarse en una dirección de la conciencia de alguien. No digo que este lo sea, sino que me gusta como voy con esa anticipación de que si yo siento eso ahí, le pongo más cuidado a las frases, más cuidado, pero no para rechazarlo. Entonces me quedo con el del texto, es que es decir, hay ahí una salida de sí. Es decir, si hay un lugar para el otro, es porque él está pensando que no todo puede explicarse desde un yo sólido, un yo que se lo explica todo, un yo que tiene respuestas para todo, sino que hay un otro que interpela y muestra la finitud y las limitaciones de la propia persona, del propio ser, del propio yo. Entonces ahí me queda, ahí se abre realmente la estrecha ventana, es maravillosa porque se abre a esa relación con los otros. Yo creo que es un autor necesario para pensar la filosofía de la alteridad y me gustó pues como ese aspecto. Yo concluiría que para mí que es seguirlo leyendo está ahí en un rinconcito para volver a él, no para necesariamente para sacar de él, digamos, tesis doctorales o nada de eso, sino para llegar allá a disfrutar de un pensador que se ocupó de algo que él singularmente pensó de ese modo, porque es muy distinto a Levinas, por ejemplo. Entonces, me quedo con que el otro es fundamental, que el otro no puede evadirse, que estamos siempre en relación con otros. Por ejemplo, él menciona lo de la solidaridad frecuentemente en el texto, y eso me parece muy bueno, incluso para relaciones internacionales entre pueblos que aparecen en guerra. Ese tema de la convivencia que también lo menciona, me gustó mucho. Una filosofía de la alteridad en ese sentido tiene mucho que aportar a contextos que se opongan a la guerra y a la aniquilación de otro ser humano. Me quedo con muy buena sensación con el autor, solo que si uno le hace reparos a un autor no quiere decir
que es para odiarlo o desecharlo, sino para entenderlo, tratar de entenderlo mejor. Perdóname, Edison, pero ya son las 12:01. Dale, sí. De pronto hay otro profesor esperando en la sala. Ah, Yo ok, les ok. agradezco mucho. Nos toca cortar aquí por fuerza. Después les digo con qué me quedé, aunque creo que ya lo conocen. Me quedo con el diálogo y con la alteridad, básicamente. Y es un autor que sin duda nos quedamos un poco con la sensación de que nos perdimos de algo, de que no alcanzamos a comprender suficientemente el autor. Creo que eso sucedió efectivamente, pero al que podemos volver después, quizás encontremos un momento oportuno en nuestras vidas más adelante. Mientras tanto, continuemos con nuestras lecturas. Un abrazo para todos y que tengan un excelente resto Gracias. de semana. Chao, Gracias. chao. Buen día, gracias, chao. Hasta pronto.